Así como a diario necesitamos alimentar nuestro cuerpo, es necesario que a diario vamos al rollo de la palabra y demos alimento a nuestro espíritu. Te invito a que juntos comamos del rollo, a que nos alimentemos de la palabra. Bienvenidos. Muy buenos días. Hoy, en el día 237, leeremos los capítulos 13, 14 y 15 del libro de Ezequiel. Comencemos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen: ha dicho Jehová, y Jehová nos lo envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo: paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la envergadura con que recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que calzáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras al corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo.
Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora leeremos el capítulo 14. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón. Se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar en ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí que hará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolará cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Ahora leeremos el capítulo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa?
He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí, que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, servirá más para obra alguna. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 13 podríamos preguntarnos, ¿realmente Dios te dijo? Muchas personas dicen a voz abierta, sin temor alguno: Dios me dijo, Dios me habló al corazón y me dijo esto. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos esas expresiones, ya que acá en este capítulo 13, la Biblia dice que muchos hablan lo que está en su propio corazón y no lo que Dios le dice. Miren lo que dice el versículo 3, dice así: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como dice este pasaje que acabé de leer, hablan de lo que está en su propio corazón. Y el corazón es engañoso más que todas las cosas, pero también hablan tras su propio espíritu y no tras el Espíritu Santo. Como dice este texto, nada han visto, simplemente son imaginaciones, son emociones, son situaciones que les llega a su propia vida, pero no ha llegado del corazón de Dios. Y dice: como zorras en las ruinas, versículo 4, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Es decir, buscando su propio beneficio. Quizás su beneficio no siempre sea dinero, no siempre sea bienes materiales. Puede que su beneficio sea ser reconocidos, conseguir adeptos, tener personas que les sigan. No llevan al pueblo a prevalecer. Lo vemos en el versículo 5, que dice: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Porque son personas que no confrontan, sino que llevan al pueblo a escuchar palabras de motivación, palabras de esperanza. Por eso dice acá el profeta: siempre dijiste al pueblo paz, paz, cuando no había paz. Siempre llevarán una palabra de aliento, una palabra de ánimo, pero no una palabra de confrontación contra el pecado, de que el pueblo se vuelva a Dios. Por lo tanto, el pueblo no va a prevalecer, ni se va a fortalecer, ni se va a afianzar en el Señor. No hablan de parte de Dios, sino por sí mismos, como lo dice el versículo 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. O sea, están tan engañados que piensan que Dios lo dijo y esperan aún que Dios confirme que Él lo ha dicho, pero no hablan de parte de Dios, sino por sí mismos. ¿A qué lleva esto? A extraviar al pueblo, como lo dice el versículo 10. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y no edificaban la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Vemos aquí una comparación y dice: con lodo suelto, el lodo se cae. Son palabras que no hacen que el pueblo se convierta, que el pueblo reconozca su condición y se vuelva a Dios. En el capítulo 14, entonces a partir de ese versículo el Señor habla una sentencia contra estos profetas. En el capítulo 14 vemos que abandona la idolatría. El Señor nos da un mensaje, y es que abandonemos la idolatría, porque la idolatría no nos deja llegar a Dios. Nosotros somos quienes decidimos si ponemos la idolatría en el corazón o no, y eso lo vemos en el versículo 3, que dice así:
Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Qué significa poner los ídolos en el corazón? Es cuando yo tengo tan establecido eso en mi vida que no lo cambie por nada. De ejemplo, pueden ser imágenes, pueden ser el trabajo, puede ser cualquier cosa que tú tengas en tu corazón primero que Dios y lo tienes tan establecido que no lo cambias por nada. Lo has decidido en tu corazón e incluso muchos dicen, es que yo nací así y así muero, porque han decidido poner otras cosas en su corazón por encima de Dios. O yo me crié en esta religión y de esta manera voy a morir, porque han decidido poner eso por encima de Dios. Dios no comparte su trono con nadie, como lo dice el versículo 4. Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. El trono de nuestro corazón solo le pertenece a Dios. Si nosotros dejamos que en nuestro corazón haya otra persona, otras imágenes, otras cosas por encima de Dios, Dios dice, yo le responderé conforme a eso. Es decir, Dios nos dará la espalda. No te engañes, los ídolos te apartan de Dios, como lo vemos en el versículo 5. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, que ya se han apartado de mí todos, ellos por sus ídolos. Muchas veces podemos pensar que estamos siguiendo a Dios, pero nos hemos apartado de Él porque hemos puesto ídolos en nuestro corazón. Entonces Él nos hace un llamado a volvernos a Él con el corazón. Versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartaos vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Es un llamado a abandonar todo aquello que a Dios no le agrada. No importa que eso te haya costado tiempo, dinero, lo que sea. Dios quiere que usted y yo nos volvamos a Él de corazón. Y en el capítulo 15 podríamos titular este capítulo de vid cuidada a vid quemada. Es una alegoría que vemos acá en este capítulo 15, donde Dios compara al pueblo de Israel con una vid, pero una vid diferente a la que nos muestra en Isaías capítulo 5, que fue esa vid que él sembró, que él cuidó, que él podó, que él despedregó, que él pensaba que iba a dar uvas preciosas y dio uvas silvestres. Esta vid, en cambio, ni siquiera señala fruto, ni fruto bueno, ni fruto malo. De ella se habla como quien habla simplemente de madera, y no una madera que sirve para fabricar muebles o enseres o algo de utilidad, sino simplemente para ser quemada. ¿Por qué le pasó eso a Israel? Porque se refugió en la confianza de ser el pueblo elegido de Dios y no vivió para Dios, no dio fruto. Muchas personas se han refugiado en la confianza de una religión, de que siguen a Dios, de que están bien y sus vidas se han secado sin dar fruto. No son más que madera, que si no se arrepienten serán quemadas. Ni siquiera su madera es apreciada, como lo dice todo el capítulo 15. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Estás confiando en una religión, en que asistes a una iglesia, en que practicas unos ritos o unas ceremonias? Nosotros realmente necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos estar fundados en Cristo, en esa vid verdadera, y allí dar fruto. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.